Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da una vez más esta oportunidad de reunirnos con el mismo propósito de adorarlo, de glorificar su santo y bendito nombre. Le damos la bienvenida a las personas que están integrándose con nosotros ahora a compartir la porción del estudio de la palabra del Señor de este servicio. Le damos la bienvenida. Nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros, especialmente en el día de hoy en el que nosotros estamos compartiendo un día especial. Es un día en el que nos sentimos gozosos con la expectativa de que estamos iniciando el estudio de un nuevo libro de la Biblia. Estamos hoy, en el día de hoy, iniciando el estudio del libro de Apocalipsis y nos sentimos gozosos por eso, porque sabemos que en el estudio de la palabra del Señor hay bendición. Porque en el estudio de la palabra del Señor nosotros vemos, el Señor se comunica con nosotros, porque el Señor, la palabra del Señor es para nosotros. Es la comunicación que el Señor nos dejó para nosotros conocerlo a Él. Y Él nos habla. La palabra del Señor es viva. Terminamos el libro de Romanos y vimos que aunque fue un libro que fue escrito hace 2000 años, un libro que aplica en el día de hoy. Asimismo, es el libro de Apocalipsis que vamos a empezar el estudio el día de hoy. Este es un libro del libro de Apocalipsis que muchas personas evitan su estudio, evitan mirarlo, no quieren escucharlo por diferentes razones. Hay veces que personas se han encontrado con maestros que están enseñando el libro de Apocalipsis y uno lo escucha enseñando y aparenta que la persona, mientras más viva tenga la imaginación, mejor puede interpretar el libro de Apocalipsis. Pero no es así. Porque muchas personas explican el libro de Apocalipsis y le dan la interpretación no de acuerdo a lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros, sino de acuerdo a su imaginación. Y la Biblia no es así. No importa lo que yo piense acerca, lo que yo me imagine acerca de algo que está en la Biblia. Lo importante es que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Hay otras personas que evitan el estudio del libro de Apocalipsis porque les causa temor. Ven el libro de Apocalipsis, que el Dios anuncia juicio sobre la tierra, anuncia terremotos, anuncia pandemias, anuncia muerte, anuncia actividad de demonios atacando a los hombres en el tiempo de la gran tribulación y la gente se asusta. Pero yo tengo buenas nuevas para ti. Si tú eres creyente, tú no tienes que asustarte del libro de Apocalipsis. Tú no tienes que tener miedo del libro de Apocalipsis, porque el juicio que Dios nos habla por medio del libro de Apocalipsis no es para el creyente, no es para el Hijo de Dios. Esas son buenas noticias. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para la iglesia, el libro de Apocalipsis no es un libro de temor, no es un libro de miedo, es un libro de esperanza. Aunque muchos están fascinados con el juicio del libro de Apocalipsis, muchos están buscando en los personajes mundiales a ver si encuentran al anticristo. El libro de Apocalipsis, el personaje principal no es el anticristo. El personaje principal del libro de Apocalipsis es el Señor y Salvador Jesucristo. Y el tema principal del libro de Apocalipsis es la victoria final del Señor Jesucristo sobre Satanás y la victoria de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Si tú eres creyente, en vez de asustarte por el estudio del libro de Apocalipsis, el estudio del libro de Apocalipsis debe motivarte a seguir proclamando el evangelio, debe motivarte a proclamar el evangelio para llevar a personas al arrepentimiento, para que no tengan que caer bajo la ira de Dios que se va a derramar sobre el mundo cuando ocurran los eventos que vamos a estar mirando en el libro de Apocalipsis. No existe algo más aterrador que la ira de Dios esté sobre una persona, y eso es lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis, donde veremos que no habrá escapatoria, donde veremos que los hombres se irán y se esconderán dentro de las montañas y dirán que caigan sobre ellos para evitar la ira del Dios Todopoderoso que se estará derramando sobre el mundo. Si tú no le sirves al Señor en el día de hoy, estás a tiempo. Es como en el tiempo que Noé estaba construyendo el arca.
La gente no hacía caso al mensaje de Noé, pero llegó un tiempo en el cual ya no hubo tiempo de arrepentimiento, donde ya Dios cerró la puerta del arca y todos los que se quedaron perecieron, y así sucederá también. Este es el día de arrepentimiento. Este es el día de escapar de la ira venidera del Señor que viene sobre el mundo. No esperes, el tiempo está cerca, Cristo viene. Recuerdo que en el tiempo de adolescencia mía, los periódicos eran algo que se usaba. Eso tal vez es algo que en el día de hoy muchas personas tal vez no recuerdan, las personas de menos edad tal vez no saben cómo el periódico era un evento diario. Se compraba el periódico, se hojeaba el periódico. Pero en mis días de adolescente mi interés no eran las noticias, mi interés no eran los clasificados, mi interés era los deportes. O sea que yo agarraba el periódico, iba a la parte de atrás del periódico a ver qué sucedió en el área de los deportes. Pero la Biblia no es algo así. Nosotros vemos el Apocalipsis como el libro final de la Biblia. Pero para nosotros poder tener un entendimiento con claridad de lo que nos dice el libro de Apocalipsis, vamos a estar refiriendo continuamente el Antiguo Testamento, porque gran parte del libro de Apocalipsis y del simbolismo que se encuentra en el libro de Apocalipsis no es algo misterioso para aquellas personas con mucha imaginación, no, sino que son cosas y símbolos concretos que la misma Biblia los interpreta y nos da el significado en el Antiguo Testamento, y con la ayuda de Dios, eso es lo que nosotros tenemos la intención de estar haciendo durante este estudio del libro de Apocalipsis. Así que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis con la expectativa de que Dios nos dio esta revelación de Apocalipsis para que nosotros la entendamos, que el Espíritu Santo nos va a dar la iluminación para que nosotros lo entendamos, y que este mensaje del libro de Apocalipsis, Dios tiene un mensaje, tiene una bendición para nosotros en él. Así que vamos a empezar este estudio del libro de Apocalipsis en el día de hoy. En el día de hoy vamos solamente a estar estudiando los primeros 6 versículos. Vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos para empezar el estudio. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Te damos gracias por este mensaje que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Este día que empezamos este estudio, Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Padre Santo, nos guíe, nos ilumine, Padre Santo, Señor, para dar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que este estudio traiga bendición, traiga vida eterna, que a los que no te conocen, que te conozcan, Señor, que a los que te conocen, Padre Santo, Señor, tú los bendiga, Padre Santo, los ayude, los prospere, Señor. Y creemos, Señor, que tú nos vas a estar ministrando mediante este estudio, Señor, y tenemos en la expectativa de tu manifestación, de tu gloria, Padre Santo, y de que tú nos vas a obrar en nuestras vidas por medio del estudio de la palabra. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Apocalipsis. Debido a el contenido del libro de Apocalipsis, de que habla acerca del juicio final, de catástrofes naturales, la palabra de Apocalipsis se ha venido a convertir como sinónimo
de catástrofes naturales. Vemos a veces gente que sucede algún terremoto o algo así, dice, eso fue un evento apocalíptico, dice la gente. Pero la palabra apocalipsis no quiere decir, en su significado original, no quiere decir tiempos finales, no quiere decir catástrofes. La palabra apocalipsis en su significado original quiere decir revelación. Quiere decir revelación. Vino a convertirse, y la gente lo conoce como catástrofe, como juicio, como tiempo final, por el significado de lo que dice el libro de Apocalipsis. Por Apocalipsis es, como nos explica Juan, la revelación de Jesucristo. O sea, es el Apocalipsis, la revelación. Está la gloria. En ningún otro lugar en la Biblia se da a conocer el Señor Jesucristo en su gloria y majestad como se da a conocer en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Y quién escribe el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis lo escribe Juan. No Juan el Bautista, no algún otro Juan, como algunas personas de interpretación liberal quieren decir, sino fue Juan el discípulo amado, Juan el apóstol, Juan el escritor del Evangelio según San Juan, Juan el escritor de las 3 epístolas de Juan, Juan quien fue una de las personas más cercanas al Señor Jesucristo durante su tiempo de ministerio. Juan fue parte del círculo íntimo del Señor Jesucristo, junto a Pedro y a Jacobo, eran parte del círculo íntimo. Solamente 3 estuvieron junto al Señor Jesucristo cuando él fue a la habitación de la hija de Jairo para levantarla de entre los muertos. Solamente 3 acompañaron al Señor Jesucristo cuando él se transfiguró y ellos pudieron presenciar sus rostros resplandecientes. Pudieron ver al Señor Jesucristo en su gloria cuando se transfiguró. Solamente 3 acompañaron al Señor Jesucristo cuando él estaba pasando por la agonía de que el tiempo, el día, la hora de su crucifixión se aproximaba, y el Señor Jesucristo lo llevó a un lugar más cerca para que ellos oraran, para que ellos velaran y permanecieran despiertos con él. Y Juan, junto a Jacobo y Pedro, fueron parte de ese círculo íntimo, pero Juan va aún más allá en su relación con el Señor Jesucristo, porque solamente Juan se nos habla en la Biblia que fue aquel que se recostó sobre el pecho del Señor Jesucristo aquella noche de la última cena. Juan fue el único discípulo que no desertó al Señor Jesucristo cuando fue arrestado, sino que nosotros vemos a Juan, vemos a Juan incluso a los pies de la cruz del Señor Jesucristo. Y vemos que fue a Juan a quien el Señor Jesucristo le encomendó el cuidado de María. Lo que si es como algunas personas creen, debió de ser lo contrario. El Señor Jesucristo debió encomendarle a Juan y a sus discípulos a María. Pero vemos que no es así. El Señor encomendó a María al cuidado de Juan. O sea que Juan fue alguien bien cercano del Señor Jesucristo. Vemos acerca de lo que es la vida de Juan cuando el Señor les reveló a Pedro de qué manera Pedro iba a morir, de que Pedro iba a sufrir el martirio. Juan estaba en la parte de atrás escuchando lo que estaba sucediendo, y Pedro le pregunta al Señor Jesucristo: ¿y este qué? Y el Señor Jesucristo le dice: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Si él quedara hasta que yo regrese. Y de ahí en adelante se circuló el rumor de que Juan iba a sobrevivir hasta el regreso del Señor Jesucristo. Pero Juan nos aclara en su evangelio que ese no fue el significado de las palabras del Señor Jesucristo. Pero se corría el rumor de que él iba a sobrevivir. Para el tiempo que se escribe el libro de Apocalipsis, ya todos los demás discípulos habían sufrido martirio, habían muerto por llevar el evangelio. Existe un rumor incluso acerca de la persecución de la cual Juan fue víctima, que en una ocasión, esto es un rumor, es material extrabíblico, de que a Juan lo intentaron de matar y lo pusieron en un caldero de aceite hirviendo, pero sin embargo que eso a Juan no le hizo daño.
Se dice y se cuenta acerca de la iglesia a la que Juan pastoreaba, de la que él fue miembro en la ciudad de Éfeso, que los discípulos de Juan, que la gente que estaba allí con Juan, satisfacía sus curiosidades en relación a cuál fue la relación del Señor Jesús con Juan, acerca del conocimiento de las cosas que Juan vio, de las cosas que Juan escuchó, y de acuerdo a cómo Juan avanzaba en edad, dice que se lamentaban, que se decían los unos a los otros, que cuando Juan muera ya no va a quedar nadie que escuchó la voz del Señor, que cuando Juan muriera ya no quedaba nadie que sus ojos habían visto al Señor, que ya no iba a quedar nadie que tocara, que había tocado al Señor, y se lamentaban. Eso se cuenta. Y para este tiempo que es del Apocalipsis, ya Juan tenía alrededor de un poco más de 90 años. Habían pasado ya más de 60 años del tiempo que él caminó con el Señor Jesucristo durante su ministerio. Este libro se escribió entre los años 94 a 96, cuando Juan fue llevado al exilio, fue llevado a la cárcel de Patmos por causa del evangelio, por el emperador de turno de aquel tiempo, que fue el emperador Domiciano. El emperador Domiciano fue el primero de los emperadores en Roma que exigió la adoración del emperador como culto, y todo aquel que se negaba a adorar al emperador entonces sufría las consecuencias. Y esto es lo que vemos que le está sucediendo a Juan, que él es llevado a esta cárcel, que era una isla, pero no era una isla de resort, no era una isla de vacacionar, era una isla como dijéramos en un Alcatraz antiguo. Una isla que era, como quien dice, un campo de concentración antiguo donde enviaban a los presos políticos para que allí ellos murieran. Pero en el caso de Juan fue un caso completamente distinto, porque aunque vemos que lo que él está pasando es algo difícil, él está siendo perseguido por el evangelio, él está en una edad avanzada para estar en medio de ese tipo de cárcel, pero vemos que Dios utiliza ese evento para glorificarse en la vida de Juan, para darnos el mensaje más claro de lo que es los eventos proféticos del fin de los tiempos. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta, como vemos, la revelación, este libro, esta revelación procede de Dios Padre, que fue dada a Jesucristo, a Dios Hijo, y que se transmitió a Juan en algunas ocasiones directamente de parte del Señor, y algunas veces de parte del Señor a un ángel, para dar entonces a Juan. Juan compartió este mensaje con las iglesias, con 7 iglesias en particulares. Y este mensaje se enfatiza la urgencia de este mensaje. Juan se refiere a estos eventos como aquellos que deben suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Esto no quiere decir que estos eventos iban a ocurrir poco tiempo después que la revelación le fue dada a Juan, sino que quiere decir que estos eventos ocurrirán repentinamente, que ocurrirán rápidamente, que ocurrirán sin demora, una vez que llegue el tiempo señalado para que comiencen a cumplirse. O sea, que una vez comience, estas cosas van a suceder rápidamente. Dice el verso 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis es el único libro de la Biblia. El doctor Mistler decía que Apocalipsis es el único libro de la Biblia que decía: léeme, yo soy más especial que los demás. Explicaba él. Pero el libro de Apocalipsis promete una bendición para aquellos que oyen y para aquellos que los leen y para aquellos que obedecen lo que habla el libro de Apocalipsis. Es posible que cuando Juan escribiera este libro de Apocalipsis, que fue enviado, y todas las iglesias lo leyeran públicamente, que llegara la primera iglesia y esa iglesia fuera responsable entonces de hacer la copia
para la próxima iglesia y el material de estudio, los libros, no era algo con facilidad en aquel tiempo. O sea que aquel libro era dado para ser leído públicamente. Por eso da la bendición a aquellos que lo leen, como nosotros lo estamos haciendo en el día de hoy cuando leemos la Biblia, lectura de la Biblia públicamente. Y Dios promete una bendición para aquellos que lo leen, para aquellos que lo escuchan, para aquellos que lo estudian y principalmente para aquellos que siguen, que obedecen lo que está en este libro. Y nosotros confiamos en la palabra del Señor. Hemos empezado el estudio del libro de Apocalipsis con la expectación, esperando la bendición de Dios que Él promete por el estudio del libro de Apocalipsis. Algunos ven el libro de Apocalipsis como eventos del tiempo pasado, como eventos que ocurrieron, pero vemos que Juan se refiere a Apocalipsis como profecía, o sea que está hablando de eventos futuros. Pero muchas personas, y parte de la confusión que ha tenido en la interpretación del libro de Apocalipsis, es que hay personas que ven el libro de Apocalipsis como eventos del pasado, como eventos que se han cumplido. Pero sabemos que no es así, porque el Señor, principalmente el reino milenial, no ha sucedido, la gran tribulación no ha sucedido, muchos eventos del libro de Apocalipsis no han sucedido, o sea que no son eventos del tiempo pasado. Algunas personas ven el libro de Apocalipsis como algo espiritualizan en medio de simbolismo. Pero no es así. El cumplimiento del libro de Apocalipsis va a ser un cumplimiento literal. Así como cuando en el Antiguo Testamento nos dio cientos de profecías que hablaban acerca del nacimiento del Señor, del ministerio del Señor, de la muerte del Señor. Así se cumplirán también las profecías que habla el libro de Apocalipsis acerca del futuro. Muchas personas pueden tal vez pensar, pero ¿cómo va a ser que estos eventos tan grandes, tan magnificentes van a pasar? No lo pueden creer, pero así se creía acerca de los eventos del Señor Jesucristo. Acerca de que nacerá de una virgen. Al profeta Isaías no le fue bien con sus profecías cuando hablaba acerca de que nacería de una virgen. Así sucede muchas veces cuando se explica que el cumplimiento del libro de Apocalipsis va a ser un cumplimiento literal, un cumplimiento que hay personas que cuando habla de estos juicios, del juicio de Dios que viene sobre la tierra, van a estar en la tierra cuando esté sucediendo este juicio. Así que yo creo en el libro de Apocalipsis como eventos futurísticos, eventos que sucederán en el futuro, eventos que se cumplirán, y vamos a ver luego cuando estudiemos, creo que en el versículo 19, la próxima semana, que nos va a dar incluso una estructura acerca de los eventos que son y los eventos que serán después de estos. O sea que es un libro que los eventos que se nos está hablando, algunos están sucediendo en la era de la iglesia que somos nosotros, por ahí algunos que son en el futuro, para después que termine la era de la iglesia y se cumpla el tiempo de la plenitud de los gentiles, como vimos nosotros cuando estudiamos en Romanos. Vemos el versículo 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El número 7 se menciona una y otra vez en el libro de Apocalipsis. El número 7 es a veces llamado el número perfecto de Dios, porque representa plenitud, porque representa totalidad. 7 días hacen a una semana completa. 7 días completan los colores del arco iris. En Apocalipsis nosotros vamos a ver 7 sellos, 7 trompetas del juicio, los 7 truenos, las 7 copas de la ira de Dios. Y estamos viendo ahora las 7 iglesias. En Apocalipsis, en el tiempo de Apocalipsis, en la región donde estaban estas iglesias en Asia Menor, lo que es conocido como Turquía en el día de hoy, había mucho más de 7 iglesias. Estaba incluso una de las iglesias a la que Pablo le escribe, la iglesia de Colosa, estaba
en esta región de Asia Menor. Sin embargo, el Señor en esta carta de Apocalipsis se detiene en 7 iglesias, y estas 7 iglesias van a representar la conducta, los problemas, todo lo que sucede en la iglesia a través de los tiempos. Hay veces que se ha dado a conocer las iglesias como edades, que tal iglesia era la iglesia de tal año a tal año, pero yo no lo creo así. Los problemas que enfrentan las iglesias, cada una de las iglesias que vemos en Apocalipsis, lo están enfrentando iglesias en el día de hoy, sin excepción. Cada uno de esos problemas están sucediendo en el día de hoy. Dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí viene uno de las primeras dificultades en la interpretación de Apocalipsis, porque está hablando acerca de una referencia de 7 espíritus de Dios. Y son mencionados incluso no solamente ahora en este capítulo, sino que son mencionados en 4 ocasiones en el libro de Apocalipsis. Hay 2 interpretaciones principales acerca de qué se trata estos 7 espíritus que nos habla Juan. La primera interpretación dice que son 7 seres angelicales que están en la presencia del trono de Dios en el cielo. Pero yo no lo creo así. ¿Por qué? Porque hay un detalle que está en lo que en la palabra que se nos está diciendo aquí en Apocalipsis 1:4. Dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, en referencia al Señor Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea que lo está poniendo a la par con el Señor Jesucristo. Está diciendo que esa gracia y paz no solamente proviene de Cristo, sino que proviene de los 7 espíritus. O sea que de donde provienen esta gracia y esta paz, estas bendiciones, tiene que ser alguien que es igual al Señor Jesucristo, que es parte de la Trinidad de Dios. Por eso yo creo que cuando habla acerca de estos 7 espíritus, está hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo creo así. Y esta frase vamos a verla en Apocalipsis, vamos a ver lo que se refiere acerca de los 7 espíritus o de los 7 espíritus de Dios. Y Juan las usa cuando está hablando acerca de, en referencia al Espíritu Santo, pero en cada una de estas ocasiones él está viendo al Espíritu Santo en el cielo. Existe en Isaías, en capítulo 11, versículo 2, tal vez una luz cuando nos habla acerca de lo que iba a ser el ministerio y el Espíritu Santo manifestado en la vida del Señor Jesucristo. Lo vemos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu y de temor de Jehová. O sea que pensamos que eso va paralelo a la interpretación de los 7 espíritus que habla acerca de en Apocalipsis que están en el trono de Dios. Y Juan envía bendiciones de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel. Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo como testigo fiel vino en la función de ser testigo, vino en función de revelar al Padre. Y no solamente Jesucristo vino en función de revelar al Padre, sino que nos ha dejado a nosotros la encomienda de dar a conocerlo a él. Dice en la encomienda que le da a los discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 8, dice, y me seréis testigos. O sea que nosotros tenemos la responsabilidad inmensa de ser testigos de Cristo en nuestro caminar, en nuestro proceder, caminar en la tierra. Nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo. Y esto es algo, una responsabilidad grande, y es muy interesante porque esta palabra testigos, la palabra testigo es la palabra mártir, es la misma palabra. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. La palabra testigo, la palabra mártir, vino a tener, la conocemos nosotros como alguien que da la vida por lo que cree, por una causa. Sin embargo, en el tiempo de la persecución
del evangelio fueron tantos cristianos que dieron su vida como testigos de Cristo, que la palabra mártir vino a tener la connotación con la cual nosotros la conocemos en el día de hoy. Y Jesucristo es el testigo fiel del Padre. Y nosotros somos llamados a ser testigos fieles de Cristo. ¿Estás dispuesto a ser testigo de Cristo? Hay personas que están sufriendo persecución a través del mundo por ser testigos de Cristo. La iglesia cristiana en Nigeria ha muerto miles y miles de personas en los últimos años por ser testigos de Cristo. La iglesia en Irán, hay personas dando su vida por ser testigos de Cristo, porque nosotros no estamos pasando por la persecución. No quiere decir que haya otras personas que están sufriendo por ser testigos de Cristo. Hay personas que cuando se encuentran un problema, cuando se le quema el arroz, cuando se le quema la habichuela, piensan que están padeciendo persecución, pero eso no es persecución. La persecución verdadera son estas personas que están dando su vida por ser testigos fieles de Jesucristo. Uno de estos ejemplos fue el ejemplo de Jim Elliot. Jim Elliot fue un atleta universitario que sentía un llamado a las misiones. Y él fue, Dios lo llevó a la selva de Ecuador, a Ecuador, donde él intervino en lugares donde no había entrado comunicación exterior allí. Y él perdió su vida llevando el evangelio. Y aunque eso pareció ser una causa perdida, un esfuerzo que no valió la pena, luego su esposa llegó y llevó el mensaje a aquella tribu, y aquella tribu conoció el evangelio y aquella tribu aceptó a Jesucristo. Pero Jim Elliot tenía una manera de ver la vida, de la responsabilidad que él tenía de ser siervo fiel de Jesucristo, que él dijo, y fue la frase con la cual él fue conocido. Él dijo: no es un necio quien da lo que no puede conservar. No es un necio quien da, quien no puede conservar. Nosotros nos aferramos de las cosas materiales, nos aferramos de nuestra vida, pero él entendía que no es necio aquel que no le importa la vida por ser testigo fiel de Jesucristo, porque sabe que va a heredar la vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. El testigo fiel, Jesucristo. Y dice, también habla acerca del Señor Jesucristo. Esta revelación es de Jesucristo. Lo llama también el primogénito de los muertos. Esta frase primogénito no significa necesariamente el primero en el tiempo, sino que también puede significar, y significa en este sentido, el primero en prioridad, el primero en importancia, el primero en prominencia. Habla de Jesucristo como el más importante de todos los resucitados de los muertos. ¿Por qué? También hay personas que han resucitado de los muertos anteriormente. Vemos en los testimonios, vemos el testimonio de Elías que resucitó al hijo de la viuda. Vemos el testimonio de que hablamos anteriormente en el día de hoy de la hija de Jairo. Vemos el testimonio también cuando vimos en el evangelio de Juan de Lázaro siendo resucitado. Pero cada uno de estos eventos, estas personas que volvieron a la vida, todos volvieron a morir. Pero ese no fue el caso del Señor Jesucristo, porque Él resucitó para no ver muerte jamás. Y porque Él vive, y como Él resucitó de entre los muertos para no ver muerte jamás, nosotros tenemos la promesa de que un día vamos a resucitar de los muertos para no ver muerte jamás. Dice en Primera de Corintios el apóstol Pablo, capítulo 15, versículos 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. También es referencia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no ha sido manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y así como Él fue el primogénito que resucitó de los muertos para no ver muerte jamás, cada uno de nosotros que hemos creído en Él, que hemos dado nuestra vida a Cristo, tenemos la promesa de que vamos a resucitar de los muertos, de que aquel día seremos levantados, que este cuerpo incorruptible se va a vestir de incorrupción. Y esa era la promesa viva que tenía aquel joven Jim Elliot, que no le importó dar su vida entendiendo que había cosas que tenían más importancia que el bienestar de su cuerpo. Lo llama también aquí la revelación de Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Este es el título y la posición del Señor Jesucristo que Él va a tener durante el tiempo de su reino milenial, el soberano de los reyes de la tierra. Nosotros vivimos en un tiempo, en un mundo de caos, un tiempo difícil, donde el mundo está bajo el dominio del maligno, donde nosotros vemos la maldad en el mundo que aumenta, que reina. Pero nosotros esperamos con anhelo aquel día glorioso en que el Señor asumirá poder sobre el mundo, donde Él gobernará el mundo, donde la voluntad de Dios, donde la justicia de Dios reine en el mundo. Ese será por fin cuando el mundo va a experimentar una paz real. Juan describe a Jesús también en la relación de Jesús en relación a nosotros. Dice al que nos amó. Jesús nos amó. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús nos amó. No dudes del amor de Cristo para ti. Aunque el enemigo te susurre al oído que has pecado mucho, aunque el enemigo te susurre al oído que has fallado mucho, que has pedido perdón y has vuelto a fallar, que has ido muy lejos, que no vives conforme a la voluntad de Dios, que el Señor no ama personas como tú, no le creas. El Señor Jesucristo te ama, dice al que nos amó. Gloria sea el nombre del Señor. Pero no solamente eso, sino que vamos aún más allá. Él nos amó a nosotros cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos rebeldes. Dios ama al pecador, no ama el pecado, pero ama al pecador. Pero también Dios nos ama a nosotros que hemos sido perdonados, nosotros que hemos decidido seguirle. Y dice Romanos, que vimos en el estudio de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo ama a los impíos. Cristo ama al mundo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es maravilloso. Dice un himno: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cristo te ama. No importa lo que el enemigo te susurre al oído acerca de cuáles son tus fallas. Cristo te ama. Y si Él nos amó cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos rebeldes en contra de Él, Cristo murió por nosotros. Él nos ama también a nosotros. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros caemos, Él nos ama a nosotros también. Nos ama de tal manera que nos da una promesa de que nada nos separará. Y vemos en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El amor de Dios es grande. El amor de Dios es maravilloso. No nos dejemos engañar por el enemigo cuando él viene y es el acusador de los santos y nos dice que hemos fallado. El Señor siempre está listo y presto para perdonar, para aceptarnos, para restaurarnos. Dice: aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros creemos en Cristo, no solamente en Cristo como quien es Él, el Hijo de Dios, sino en Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, que Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros, que no fuimos rescatados por cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por la sangre preciosa de Jesús. Entonces, cuando creemos en Él, nosotros somos limpios por la sangre de Cristo. No hay otra forma de salvación si no es por la sangre de Cristo. No hay otra manera de tener comunión con Dios si no es por medio de la sangre, de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Solamente por la sangre de Cristo. Como dice aquel himno que nosotros cantamos: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Y nos hizo, el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía un doble ministerio. Representaba al pueblo ante Dios. Cuando iba ante Dios en su pectoral, él llevaba las piedras que representaban cada una, 12 piedras, cada una de las tribus de Israel. También era el representante entonces de Dios ante el pueblo. Era el intermediario entre el pueblo y Dios. Pero nosotros tenemos un mejor pacto. Nosotros tenemos un mejor sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que descendió del cielo y ascendió al cielo y ahora está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y Él gobernará y nosotros gobernaremos con Él, reinaremos con Él, estaremos al servicio de Él durante su reino milenial aquí en la tierra. Nosotros seremos sacerdotes. Nosotros iremos representando a Cristo ante el pueblo e intercediendo por el pueblo ante el Señor. Gloria sea el nombre del Señor por esta función, porque Él nos ha incluido, porque nos ha dado ese privilegio. Y eso sucederá durante el reino milenial. ¿Por qué? Porque cuando Él regrese a gobernar el mundo, cuando Él regrese al mundo otra vez, nosotros regresaremos con el Señor Jesucristo. Así como la Biblia nos habla acerca de que Él nos recibirá en el aire para estar por siempre con el Señor. Cuando Él descienda de nuevo a este mundo a gobernar, nosotros descenderemos con Él. Y en el libro de Judas, en el capítulo de Judas, en el versículo 14, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros estamos incluidos en esas decenas de millares. Él vendrá en las nubes con gran gloria para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y regresaremos nosotros con Él. El mundo, a través de la historia, continuamente ha rechazado este mensaje glorioso del Evangelio. El mundo ha preferido poner su confianza en los hombres, en los líderes, en los políticos. La gente busca la solución de sus problemas, busca la solución de las guerras, de las enfermedades, del crimen, del hambre, buscando la respuesta en los hombres. Ponen su confianza en los políticos, ponen su confianza en los tratados de paz.
Pero llegará un día que la gente va a poner su confianza en alguien que le va a prometer paz y seguridad, en alguien que va a hacer obras sobrenaturales, milagros, prodigios. Pero esta persona que la gente va a poner su confianza va a ser el representante de Satanás. Va a ser el representante de Satanás. Este mundo no puede tener paz, no puede tener gozo total, no puede tener tranquilidad hasta que el rey, hasta que el príncipe de paz gobierne este mundo. Y ese es el tiempo que nosotros esperamos, que nosotros vamos a gobernar, vamos a estar con él. Y es el tiempo que cuando vimos Romanos, que hablamos acerca de la creación, acerca de los animales, acerca de la naturaleza que espera, que hace gemidos esperando ese momento glorioso donde al fin y al cabo haya paz en la tierra, donde no haya problemas con el cambio, con el cambio de clima, con las catástrofes naturales, porque el Señor Jesucristo va a gobernar aquí en el mundo otra vez, donde va a haber calma, tranquilidad, donde no va a haber catástrofes naturales, donde la Biblia lo describe que el niño va a jugar con las bestias salvajes. Y ese es el tiempo que nosotros anhelamos y esperamos, como dice aquel himno que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. ¿Por qué? Porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Hasta aquí el estudio de estos primeros versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, esperando que haya sido de bendición para los que han compartido con nosotros. Le invitamos la próxima semana a las personas que están compartiendo a través del video a que compartan con nosotros. Yo sé que este va a ser un estudio de bendición. En la palabra de Dios hay bendición, así que lo esperamos la próxima semana. Dios le bendiga.